Bien, me presento, soy María Jesús, algunos de vosotros ya me conocéis y soy la que coordino y presido la Asociación de Aula de Estudios sobre la Vida y Obra de Jung. Nuestro objetivo es dar a conocer en directo la obra del que para nosotros es un puntal muy importante en el estudio de la psique humana y incluso para las aplicaciones en la vida cotidiana. No estamos enfocados solamente a terapeutas o psicólogos, psicoanalistas, no, sino al público en general que esté interesado. Entonces, nosotros hacemos diferentes actividades, damos sobre todo clases, talleres, charlas sobre la vida y obra de él y también sobre la influencia o la relación que muchos aspectos de su obra pueden tener tanto en el cine, en la literatura, etcétera. Bueno, probablemente todos vosotros conozcáis a este psiquiatra suizo. Si no, resumo brevemente. Sabéis que es suizo, como decía, nació en el año 1875 y murió en 1961. Y él causó una verdadera revolución en el campo de la psicología porque se atrevió a vincular el estudio de la psique humana con ciencias ancestrales. Por otro lado, probablemente se le conozca más por su relación durante unos años con Sigmund Freud. Precisamente fue el tema de los sueños por el que estos dos genios se conocieron. De hecho, Jung conoció el libro sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud y en la primera lectura él mismo confiesa que no le llamó la atención. Posteriormente hizo una nueva lectura y dice, se ve que ya tenía más madurez, más comprensión y quedó fascinado. A raíz de ahí empezó una correspondencia epistolar con Sigmund Freud hasta que en un momento determinado Freud le invita a Viena, él se desplaza con su esposa y están 13 horas hablando. Como si se encontraran, pues no sé, algo así como almas gemelas, ¿no? Bien, durante un tiempo mantienen una relación hasta que en un momento determinado esta relación va a romperse casi diríamos de forma traumática. Eso va a determinar que en el caso de Jung se produzca una gran crisis interna que va a llevarle a un trabajo interior intensísimo. Desde el año 1913 hasta 1930 es cuando él empieza a construir la Torre en Bollingen, cuando él empieza a escribir los libros negros, posteriormente los traspasará a la famosa obra del libro rojo, etc. Bien, centrándonos en los sueños. Hay algo muy importante que tenemos que comprender cuando queremos enfocar algo desde el punto de vista de Jung, y es la importancia del símbolo. El símbolo es una forma de lenguaje, pero es un lenguaje que no está sujeto al espacio, ni al tiempo, ni a las épocas, ni a las culturas, sino podríamos decir que es como un lenguaje arcaico, ancestral, que pertenece a la humanidad por excelencia. Quiere decir en su significado que es un contenedor y un contenido, donde lo importante es el contenido, no el contenedor. Pero ¿qué ocurre? Que para comprender el lenguaje simbólico, de alguna manera hay que tener una clave. De la misma manera que cuando nosotros queremos comprender o estudiar un idioma que no es en el que nos hemos desarrollado, tenemos que conocer de alguna manera una forma de clave comparativa. En el caso del símbolo no, porque para Jung el símbolo sería el lenguaje del inconsciente. Y el inconsciente, que para Jung no tiene nada que ver con el inconsciente freudiano, es algo así como el yo más profundo de cada ser humano. Ese inconsciente personal e individual estaría conectado al inconsciente colectivo, es decir, como una especie de vínculo que uniría a toda la humanidad. Sería como un arquetipo. Voy a hacer una breve explicación analógica para que lo podamos comprender. Hacer una analogía. Fijémonos en nuestro cuerpo, el cuerpo del ser humano.
somos todos diferentes, pero todos somos semejantes. Es decir, hay como un modelo base, podríamos decir un arquetipo, que nos corresponde a todos. 2 piernas, 2 brazos, un tronco, una cabeza, etc. 2 ojos, una nariz. Es decir, hay como un modelo base para todos. No obstante, hay las diferencias absolutas, es decir, hay una base para nosotros que sería el modelo arquetípico, pero ese modelo arquetípico no es rígido, sino que es flexible. De la misma manera ocurriría con el mundo del inconsciente, que estaría en lo más profundo del yo. Para Jung, ese inconsciente individual que conectaría con el inconsciente colectivo, donde se reflejarían los arquetipos, que serían algo así como los pensamientos de un universo mental. Recordemos las teorías del Kybalión, que una de las características precisamente del universo es que el universo es mental. Por lo tanto, si es mental, da criaturas mentales. Entre ellas estamos nosotros, los seres humanos. Pero vuelvo a decir, si es mental, quiere decir que piensa. Bien, esos pensamientos del universo, por decirlo de alguna manera, serían los arquetipos, que se reflejan en todo el universo manifestado y por lo tanto en el inconsciente colectivo de la humanidad. Del inconsciente colectivo se proyectarían al inconsciente individual de cada persona. Bien, volviendo a los sueños, que para Jung tuvieron una importancia trascendente incluso desde prácticamente su infancia. ¿Por qué? Porque él llega a la conclusión de que el sueño es una forma de comunicación que va más allá de lo consciente y como al no ser consciente no está sujeto ni limitado al espacio, ni al tiempo, ni siquiera a los deseos ni intuiciones del soñante. Él, de alguna forma, se retrotrae a la antigüedad clásica cuando a los sueños se les daba tanta importancia que incluso se erigían templos a los sueños, donde los terapeutas recibían a las personas, facilitaban el sueño y decían que el dios Asclepio les visitaba por la noche para dar respuesta a sus inquietudes, a su salud, a las preguntas trascendentes sobre su vida, etc. Pues bien, ¿por qué tenían esa importancia en la antigüedad? Es indudable que nosotros como filósofos no pensamos que ahora somos más listos que los presocráticos o que los grandes arquitectos que hicieron las grandes civilizaciones, por poner un ejemplo. Quiere decir que si se le daba importancia era por algo. Y tal vez Jung encontró eso a la hora de enfrentarse a sus propios sueños, porque desde muy niño él empezó a tener sueños que le desconcertaban, porque una de las características del sueño es precisamente eso. Los sueños son iconoclastas, por decirlo de alguna manera, son casi herejes. Y él decía, los sueños que tenía, dice, son heréticos. Mis sueños son heréticos. Y encima, como era hijo de un pastor, pues consideraba casi como que estaba en pecado mortal. No se atrevía ni a preguntarle a nadie. ¿Por qué? Dice, bueno, soy un hereje porque mis sueños son absolutamente heréticos. Las figuras que aparecen en el sueño casi son, en ocasiones, figuras o aspectos que casi, desde un punto de vista, por ejemplo, del dogma religioso, son blasfemos. Pero él se da cuenta que en la medida que va conectando con ese lenguaje simbólico que llega desde su inconsciente en el tiempo del sueño, empieza a analizarlo, empieza a asociarlo y empieza a encontrar respuestas a las grandes preguntas sobre el sentido de su situación, el sentido de su destino, las circunstancias a las que tiene que enfrentarse, etc. Bien, pero volvamos un poco a la historia. Resulta que nosotros encontramos en los clásicos, concretamente, por ejemplo, en Hesiodo o en Cicerón, una narrativa respecto al sueño, y es su relación con la muerte. El sueño, que denominaban himnos, era hermano pequeño de Tánatos, la muerte. ¿Qué nos está diciendo esto? Si vamos a aplicar el lenguaje simbólico del que nos habla Jung, ¿por qué Hesiodo o Cicerón
nos dicen el sueño es hermano de la muerte, es el hermano pequeño de la muerte. Bien, si observamos la naturaleza, observamos que todo va en ciclos. ¿Qué ocurre en nuestra vida? Desde que nacemos, nosotros vamos a pasar la tercera parte de nuestra vida durmiendo. Eso quiere decir que es absolutamente necesario para vivir. Para vivir tenemos que dormir y tenemos que soñar. Si no, no podemos vivir. ¿Y qué ocurre? Nosotros estamos despiertos, pongamos por caso, 16 horas, ¿no? Vamos a dividir, como decía Platón, las 24 horas en 3 fases. 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y, dijéramos, los elementos básicos, comida, aseo, etc. Y 8 horas de sueño, que puede variar un poco. O sea, personas que solo necesitan 5 y otras que necesitan 10. Pero bueno, una tercera parte de nuestra vida se pasa durmiendo. ¿Por qué será eso? Pues simplemente podemos pensar que es porque lo necesitamos. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos acostamos por la noche, nos despojamos de la ropa del día, nos ponemos cómodos y dormimos. Y penetramos en un mundo psíquico que aparentemente no tiene relación con el mundo consciente del resto de las horas. Pero cuando nos levantamos después de haber recibido, podríamos decir, todo ese mensaje del inconsciente, somos los mismos, para volver otra vez en el otro ciclo a dormir y volver a despertar, etc. Sueño y vigilia se van alternando. Si Einos es el hermano de la muerte, quiere decir que lo que llamamos vida y muerte representarían los mismos ciclos que el sueño y la vigilia. Por eso Himnos y Tánatos eran hermanos. O así nos lo cuenta Hesíodo. Bien, volviendo a Jung. Para Jung, el sueño, que pertenece, dijéramos, es como una creación psíquica y que de alguna manera contrasta con el mundo de lo consciente. Tal es así que los hechos que nosotros percibimos en el sueño tienen unos contenidos que aparentemente no tienen ninguna relación con nuestro mundo consciente. E incluso son paradójicos para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no podemos intervenir de alguna manera en ellos. Es como si tuvieran vida propia y nos mostraran la realidad de nuestra vida tal como es y no tal como nos gustaría que fuera. Por lo tanto, Jung decía, hay un proceso subyacente que genera los sueños y las fantasías que se presentan en los sueños. Pero, si bien este es un lenguaje que se transmite desde el inconsciente y un mensaje para llegar al consciente, muy poco de él llega al consciente. Por supuesto que él no admitía que ese inconsciente fuera, como en el caso de Freud, el lugar donde están todas las represiones, etcétera, etcétera, porque el sueño no es la manifestación de nuestra represión, sino al contrario, es como un mensaje que trata de darnos respuesta, en el sentido más trascendente del término, a los aspectos de nuestra vida. Dice, curiosamente, los sueños carecen de toda lógica. Y la primera, dijéramos, lógica de la que están desvinculados es el espacio-tiempo. En el sueño no hay límite en el espacio-tiempo. En el tiempo, por ejemplo, pasado, presente y futuro, está de alguna manera como un presente prolongado. ¿De acuerdo? Es decir, cuando nosotros, si recordamos un sueño, nos damos cuenta que no sabemos en qué momento podemos ir hacia atrás en la vida, podemos ir hacia adelante, etc. No hay límite. Tampoco hay límite en el espacio, porque nosotros en el sueño nos vemos en cualquier lugar. E incluso nos trasladamos en los espacios en el sueño con la misma velocidad del pensamiento. Jung le da tanta importancia al sueño que incluso en su obra, que prácticamente no, a lo mejor no tenga relación con los sueños directamente, habla del sueño. Porque dice que hablando de los sueños con sus pacientes, estudiándolos, como diríamos, dialogando sobre ellos, van encontrando, dijéramos, similitudes o respuestas
a determinados problemas. Pero, curiosamente, la característica del lenguaje simbólico del sueño es que utiliza imágenes y juega con ellas, de tal manera que no se puede, no es literal. Es decir, podemos soñar con una persona y esa persona a lo mejor no es esa persona que conocemos en vida, sino a lo mejor es una proyección de identificación. Es decir, esa persona nos está representando a nosotros, a lo mejor en un conflicto, en una pregunta, en una situación. Jung decía, los sueños son irracionales, pero esa irracionalidad precisamente es lo que les da la infinita riqueza y, como diríamos, la infinita expansión de todo su poder. Las figuras que encontramos en el sueño muchas veces no tienen nada que ver incluso con lo que conocemos o vivimos en el mundo físico. Es decir, ni figuras de la naturaleza, ni podemos soñar con determinados, ¿qué diría yo?, figuras, símbolos, etcétera, que no conocemos de la vida física o que incluso no siquiera intuimos que puedan existir. Jung dice, todo lo que crea la psique, de alguna manera, es una realidad. Por lo tanto, los sueños son tan reales como la vigilia. Lo que ocurre que están en otra dimensión. Entonces, él primero exigía a sus terapeutas algo así como una actitud casi sagrada, a la manera de los antiguos terapeutas de los templos de sueños. Por cierto, los que viven cerca de Madrid, hay un yacimiento arqueológico muy famoso, ahora no recuerdo el nombre, vaya, es en la carretera de Segovia, creo que es que estuve solamente una vez, qué lástima, pero bueno, si lo miramos en internet lo encontramos, que precisamente guarda restos de un templo de sueños. Es decir, que para los romanos y los griegos, cualquier urbe que construyeran o que levantaran, no dejaba de haber un templo para los sueños. Pero ese templo tenía una finalidad, casi podríamos decir como de hospital, o sea, de lugar de sanación. Y en el caso, por ejemplo, del dios Serafis, al que se asociaba al dios Asclepio, el señor de la medicina, existía toda una verdadera enseñanza a los terapeutas sobre los sueños, como elementos no del inconsciente, ahí le daban ya un toque más sagrado, sino como elementos de esas proyecciones arquetípicas del universo que para ellos eran los dioses. Es decir, de alguna manera los dioses visitaban al soñante. Otra de las características que Jung hablaba de los sueños es que dice, el sueño es como un escenario de teatro donde el soñante es a la vez el actor, el director, el tramoyista, el público, el crítico, es decir, lo es todo. El sueño está enfocado directamente al soñante, hasta tal extremo que él incluso, cuando trataba a sus pacientes a través de los sueños, con los sueños, él decía que solamente era un acompañante. Dice, ¿por qué? Porque el sueño solo es conocido en directo por el soñante. Es decir, yo puedo contarte el sueño y tú lo escuchas. Y tú como terapeuta puedes tratar de trabajar en él y demás. Pero ¿qué ocurre? Tú lo escuchas de segundas. Es decir, solamente en directo es del soñante. Por lo tanto, el soñante es el verdadero artífice de la comprensión del sueño, tanto en su elaboración como en su utilización, vamos a decirlo así. El problema que se encuentra en el sueño, por eso es tan importante a la hora de tratar de trabajar nuestros propios sueños, es el escuchar o hablar con esas imágenes del sueño, e incluso escribir sobre ellas y tratar incluso de hacer asociaciones, incluso o enfoques que a veces, decía Jung, pueden ser duales. Es decir, a veces conviene, dentro de las imágenes del sueño, trabajar las distintas combinaciones que se pueden hacer con esas imágenes. En otros momentos, lo que se puede hacer es coger una de esas imágenes del sueño y enfocarla desde distintos ángulos.
porque a lo mejor lo que están manifestando es distintos aspectos de una situación. Bien, de todas maneras no nos hagamos ilusiones. Los sueños, a que han sido objeto de estudio desde los tiempos inmemoriales, precisamente por la carga tan importante que tienen para los soñantes, hay que tener en cuenta que no siempre son, podríamos decir, portadores de grandes mensajes, pero sí siempre son portadores de pequeños o grandes mensajes. Pero para Jung era importante primero observar las características de los sueños. Primero, los aspectos más simples de un sueño, con lo que incluso estaría de acuerdo con Sigmund Freud también, que es que corresponden a deseos o temores que podemos tener. Si estamos preocupados por algo, es probable que en el sueño percibamos un mensaje relacionado con ese temor o con ese deseo. Lógicamente, lo que percibimos en el sueño respecto a ese temor o a ese deseo no va a ser lógico, no va a ser racional. Probablemente se presente de una forma simbólica, con imágenes que aparentemente no tienen sentido, etc. Sin embargo, si nos ponemos en contacto con estas figuras, sí podemos llegar a encontrar el significado. Yo puedo contaros una anécdota que me pasó en una ocasión. Tuve un problema con mi caldera de calefacción y de agua caliente y no se encendía. Entonces estaba preocupada, llamé a la compañía, me dijeron, vale, pues el desplazamiento del técnico le va a costar 100 euros, la hora le va a costar 50, se pasa de la hora le va a costar 30 más. Bueno, al final subía una factura considerable. Y me acosté dándole vueltas al tema de que a lo mejor tenía que rascarme el bolsillo para pagar él. Bien, durante el sueño, durante la noche, tuve un sueño que yo me levantaba de la cama, iba hacia ¿cómo se llama? Donde se enciende la calefacción y el agua, la caldera, y miraba la caldera de frente y tocaba un botón. Nunca me había fijado en ese detalle, pero cuando me desperté por la mañana digo, bueno, voy a hacer caso al sueño porque era muy claro. Fui y efectivamente era un botón que ponía esos botones que tienen off y on, y estaba en off. De alguna manera, probablemente yo inadvertidamente lo había tocado y lo había desconectado. Entonces digo, bueno, pues gracias al sueño he podido ahorrarme los 200 euros del técnico. Bien, encontrar un sueño así tan claro es difícil. Es mucho más probable que sean sueños en forma, como decíamos, simbólica. Incluso muchas veces casi podríamos decir, hombre, pero si estos sueños casi son neuróticos. Esa es la característica del sueño, que su forma puede ser aparentemente de neurosis y sin embargo responden a una normalidad absoluta. Bien, pero siguiendo con las características que Jung atribuye a los sueños. Otro de los aspectos dice que pueden ser reflexiones de la experiencia personal, es decir, algo en lo que estamos centrados, algo en lo que estamos trabajando, algo que nos entusiasma, algún proyecto de vida que podamos tener, es decir, aspectos más importantes. Por otro lado, también pueden ser producto del inconsciente colectivo. E incluso en estos sueños que él vinculaba al inconsciente colectivo, podría ser que más de una persona soñara con lo mismo. De hecho, en el mundo de los sueños sabemos de autores de libros científicos, etcétera, que en el sueño han encontrado pues el significado o la continuidad de la obra, un argumento. De hecho, creo que Stevenson, el argumento del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, le vino en el sueño. Otros científicos que en el sueño encontraron la fórmula, etc. Y que incluso a veces no solo es una persona, sino a lo mejor en kilómetros de distancia e incluso desconocidos entre sí, encuentran las mismas respuestas. Otra de los aspectos que Jung destacaba en el sueño es que eran irracionales, como dijimos antes, pero aún aparentemente con aspectos o combinaciones patológicas, pero son absolutamente normales. Es como si en el sueño pudiéramos estar locos dentro de la cordura,
quizá como si nuestra psique y nuestra mente se alimentara de algo más mágico, más intenso, más libre que en el mundo de la vigilia. Otro de los aspectos es lo que decimos el tiempo. O sea, el tiempo desaparece en el mundo del sueño. Y también nos podemos vincular, y esto hay un aspecto, una característica de determinados sueños que estaría relacionada con eso, que es a lo que vamos a ir a continuación. Bien, siguiendo con los aspectos de los sueños. Los grandes estudiosos de los sueños han hecho incluso clasificaciones de los sueños y se han hecho un montón de clasificaciones de los sueños. Voy a citaros los más importantes para que tratemos un poco de utilizar todo esto para recibir en la medida de lo posible y en la mejor cantidad y mayor cantidad los mensajes que el inconsciente nos transmite a través del sueño. En primer lugar, una de las clasificaciones primeras son los sueños culturales. Hace un momento estaba hablando precisamente de autores que encontraron un argumento, otros científicos que encontraron una solución a determinadas fórmulas, etc. O autores. De hecho, Van Gogh decía, cuando duermo sueño mis pinturas y cuando despierto pinto mis sueños. Estableciendo precisamente la importancia del mundo de los sueños en su creación artística. Por otro lado, otra de las clasificaciones que se ha dado son los sueños políticos. Aquí, referido a los sueños políticos, los tenemos muy vinculados a la narrativa histórica. De hecho, la historia antigua nos habla de grandes personajes que soñaron determinados aspectos dijéramos, de sus conquistas, de sus batallas, etc. Y las realizaron de acuerdo como a ese mensaje que habían recibido del sueño. Bien, seguimos. Por otro lado, están los sueños que vinculábamos a los templos de los sueños. Estos a los que de alguna forma Jung le daba tanta importancia, que son los sueños terapéuticos. Los sueños terapéuticos, los sueños incubados o terapéuticos los teníamos en la antigüedad clásica. O sea, prácticamente lo que se hace ahora es estudiar los sueños. Sobre todo en nuestro momento histórico lo que se hace es estudiar la mecánica del acto de soñar, no tanto los sueños. Bien, otros aspectos importantes de los sueños, que sí es muy importante y Jung le daba muchísima importancia porque él lo había visto, lo había vivido a lo largo de su vida, eran los sueños proféticos. Durante el sueño se podían percibir situaciones y realidades que con el acontecer del tiempo llegaban a pasar. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues nos está diciendo ni más ni menos lo que hablábamos antes, que respecto al tiempo, en el sueño no existe límite. Es decir, que nos podemos desplazar en el pasado como nos podemos desplazar en el futuro. Los sueños proféticos, yo creo que todos nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida, hemos tenido un sueño profético, que hemos soñado algo que luego en su acontecer, en el acontecer del tiempo, nos ha ocurrido. Bien, esto dijéramos una clasificación sencilla, ¿no? de los sueños, una de las primeras clasificación de los sueños. Jung hablaba de que dentro del sueño habría que enfocarlo desde varias acciones o desde varios aspectos. Uno de ellos era la contaminación. Esa contaminación él se refería a que era coger objetos o ideas que se percibían en el sueño, que aparentemente no tenían conexión entre ellas, y relacionarlas para ver qué nos decía esa unión. Era algo así como si cogiéramos palabras y uniéramos esas palabras para tener una frase que tuviera un significado. Él hablaría de objetos e ideas. Por otro lado, dice, otro proceso sería la
condensación. La condensación sería una contaminación mucho más intensa, donde se conectarían y combinarían objetos, elementos, ideas, pero mucho más allá, mucho más extensamente y sin que tuvieran relación aparente. De tal manera que algo que aparentemente no tenía significado, de repente manifestarían un significado emocional relacionado con el sueño y el soñante. Por otro lado, otro método a aplicar para Jung sería la multiplicación. En la multiplicación sería el proceso contrario a lo que hemos estado viendo. Dice unas imágenes que aparentemente son las mismas y resulta que cada una tiene un significado diferente. Por ejemplo, nosotros en un sueño podemos tener un sueño en un momento determinado en el que soñamos con una persona, ¿de acuerdo? O con un objeto, pongamos por caso un árbol. Pasado un tiempo volvemos a tener un sueño en el que soñamos con otro árbol. Podríamos pensar en un principio que el sueño al repetirse querría decir lo mismo. Jung no está de acuerdo con eso. Dice que el mismo elemento puede significar dos cosas totalmente diferentes. Por otro lado, él habla también de otro método que es la concretización, que está relacionado con un lenguaje figurativo y se reflejaría de manera personificada, por ejemplo, un complejo. Es decir, una figura, una persona con la que soñamos no hace referencia a esa persona o ese objeto, sino que simboliza un complejo que nosotros tenemos o una situación que nosotros tenemos. Y luego, finalmente, la dramatización, que para él es que son mecanismos que estarían reflejando toda una narrativa relacionada con formas arquetípicas. Esto es lo que él nos habla de respecto, dijéramos, la metodología para enfocar el mundo de los sueños. Voy a ir ahora un poco, me voy a saltar un poco el otro enfoque de los sueños que sería muy importante. Es un tipo de sueños que es tan intenso, es difícil tener este tipo de sueño, ¿de acuerdo? Pero cuando lo tenemos nos deja marcado de por vida. Son los sueños luminosos, de numen, que quiere decir algo así como Dios, espíritu superior, etc. Probablemente todas las personas a lo mejor tenemos un sueño luminoso. Generalmente se tienen muy pocos a lo largo de la vida y podemos considerarnos afortunados si los tenemos, pero cuando tenemos uno de estos sueños nos impacta de tal manera que sí lo recordamos, porque otro de los problemas de los sueños es precisamente que no recordamos el sueño. Y nos despertamos y decimos, ¿yo qué he soñado? Lo recordamos durante un momento y luego lo olvidamos. Bien, hay ejercicios para recordarlos. El primero de ellos es prepararse en la noche y ordenar a nuestro consciente que atrape el mensaje del inconsciente y que lo retenga, que no lo pierda. Bien, el sueño luminoso, que como su propio nombre dice, está conectado al numen, es decir, al Dios, al espíritu luminoso, etc., nos deja tan marcados que sí son sueños que nunca podemos olvidar. E intuimos que encierra para nosotros un significado extraordinariamente profundo que muchas veces no llegamos a comprender, no podemos comprender, pero que quisiéramos comprender, porque de alguna manera intuimos que en él viene un mensaje que nos relaciona con el sentido de la vida, con el destino último, con, la percepción de un mundo que existe en una dimensión que no está constreñida al espacio-tiempo y quisiéramos de alguna manera retenerlo. Y de hecho lo evocamos en muchas ocasiones en nuestra vida, lo evocamos, aunque pasen los años, como tratando de ir a ese momento
porque la intensidad emocional que sentimos durante el tiempo del sueño es tan intensa y tan profunda que ni el tiempo transcurrido ni el espacio lo limita. Esto en cuanto a los sueños. Voy a hacer una respiración pequeña si quieren hacer preguntas respecto al sueño, porque vamos a pasar al otro tema que es la muerte. Bueno, ninguna pregunta, pues pasamos a la muerte. La muerte es la hermana mayor del sueño, es Thanatos, ¿de acuerdo? Es Thanatos, es decir, es el sueño más largo, el sueño más profundo, ¿eh? Y dice Jung, si no existiera la muerte, la vida no tendría sentido. Dice, la muerte, dice en la última entrevista o una de las últimas entrevistas que le realizaron, donde ya él era un anciano y ya lógicamente él se sabía con la muerte la cercana, es decir, que se tenía que ir ya pronto, y le preguntaron sobre su visión. Debo aclarar aquí que Jung se cuidaba mucho, se cuidaba mucho, es decir, cuando trataban de obligarle a hacer definiciones dogmáticas, como que confesara, pues sí, yo creo en esto, yo creo en lo otro, él se escurría. Por ejemplo, cuando le preguntaban por Dios, ¿usted cree en Dios? Y da una respuesta además muy críptica. Él dice, cuando era joven, yo creía, dice, ahora sé. Y no dice más. Y ahora el que quiera entender, que entienda. Entonces, en otros aspectos también, cuando le preguntaban, por ejemplo, pues no sé, la idea de Dios, la existencia de Dios, dice, bueno, la existencia de Dios efectivamente no puede demostrarse de alguna manera tácita o palpable, pero tampoco puede demostrarse la no existencia de Dios. Por lo tanto, es un campo, dijéramos, en el que se mueve nuestra alma. Pero él dice, la existencia de la muerte hace que nos sintamos mejor. Dice, y parafraseando a Sócrates, dice que la vida realmente es una meditación hacia la muerte. La muerte es lo que da significado a la vida. Dice, y es lo que nos coloca en el centro de reflexión sobre la naturaleza del alma. Es decir, ¿qué alma? ¿Qué alma? ¿A qué le llamamos alma? Porque curiosamente a través de toda la psicología de Jung vemos que hay como un vínculo. Cuando él habla de psique y luego habla de alma, casi nos está mareando la perdiz, como dice el refrán. Es decir, que de alguna manera él juega un poco con el lenguaje y juega también con el pensamiento. Cuentan personas que conocieron a personas que le conocieron, que tenía tal carisma que cuando empezaba a hablar, hablaba de tal manera, sin en ningún momento pronunciarse de forma dogmática, pero te llevaba a su terreno. Es decir, al final terminabas con la conclusión de todo lo que exponía. Y entonces era, llevándote por la vía de la descripción de la psique, etcétera, etcétera, te llevaba a la percepción de la trascendencia. Y entonces cuando decía, bueno, pero usted cree, entonces, volvía a decir, bueno, no, yo hablo desde la psique. Es decir, que era astuto, el hombre era astuto. En fin, no cabe duda que era una inteligencia privilegiada. Bueno, en otro aspecto, él habla que realmente el hombre no puede soportar una vida sin significado, una vida sin que tenga sentido de trascendencia, una vida que no tenga un significado de destino, de completura, de finalidad. Y la muerte sería la que daría precisamente ese significado a la vida. Pero de tal manera lo describe Jung que podríamos asociarlo en esa descripción que hace Jung, podríamos asociarlo perfectamente al concepto oriental del Dharma o al concepto del Tao. Es decir, vida y muerte es lo que da sentido a todo, porque son como dos caras de una misma moneda. Lo mismo que es la vigilia y el sueño. Por eso el hermano menor, vigilia y sueño. El hermano mayor, vida y muerte. Pero le hicieron otras preguntas en su momento a Jung respecto a la muerte y le dijeron, ¿la vida
y la muerte guardan relación con lo infinito? Y dice, bueno, dice, yo solo sé que la falta de límites es lo esencial. No presto interés, dice, a cuestiones simples, vanas, a cuestiones que no tienen significado. Dice, cuando comprendo esto, cuando se siente que uno está unido ya en esta vida al infinito, al significado total, entonces cambian las actitudes. Porque si yo me siento unido al infinito, yo de alguna manera sé que soy infinito. Dice, y en última instancia, dice, a mí lo que me interesa es regirme por lo esencial, y no malgastar la vida en las cosas que no tienen sentido. Dice, tanto la relación conmigo misma como la relación con los demás seres humanos es decisiva si yo lo conecto, si lo expreso con el infinito. De todas formas, él remarca, y vuelvo a decir esa entrevista, en una entrevista personal, que incluso ustedes pueden verla porque está completa en YouTube, dice, hombre, yo pienso que de la misma manera que la psique funciona en el sueño, con una independencia total, ¿por qué no ha de vivir más allá de la muerte? Y aquí es cuando yo diría que Jung está jugando con el concepto psique-alma, o principio que va más allá del espacio-tiempo. Entonces él dice, claro, yo ya sé que esto no se puede sustentar científicamente, esto es así, pero es que lo que no se puede negar es que hay hechos psicológicos, hechos subjetivos, experiencias que se repiten entre los seres humanos. Si decir que esos son completamente reales en un sentido objetivo, hombre, dice, traspasan los límites del campo de la ciencia y no se puede hacer una afirmación metafísica, cosa que él evitaba cuidadosamente. Dice, pero es que tampoco se puede hacer una afirmación en contra. Por lo tanto, dice, recurriremos al símbolo, recurriremos al mito. Dice, porque los mitos son las formas más auténticas, más primitivas de la ciencia. Fijaros, Dice, cuando hablo de lo que sucede después de la muerte, dice, hablo con agitación interna y no puedo hacer sino contar sueños y mitos. Y entonces él dice, y aclara, dice, yo lo único que puedo hacer es contarlo desde mi vivencia. Ahora, cada uno, cada cual, dice, yo lo que vivo no lo puedo negar. Lo que siento, lo que sueño, lo que intuyo, no lo puedo negar. Pero eso no lo uso para afirmar nada dogmáticamente. Cada uno que acepte o niegue lo que vive en realidad. Dice, no se puede probar la existencia de la vida después de la muerte de una manera satisfactoria, científica, objetivamente, materialmente. Dice, pero tampoco se puede negar lo contrario. Respecto a lo primero, existen pruebas de que la psique no se encuentra sometida a las leyes del espacio y del tiempo. Eso no lo podemos negar. De hecho, lo tenemos en la pequeña muestra de los sueños todas las noches, cuando dormimos. Hay una experiencia de visiones, de sueños premonitorios que existen en la historia del pensamiento. Y también experimentos rigurosos. Y también hay experiencias reales que se manifiestan respecto a la cercanía de la muerte. De hecho, él tuvo 2 ocasiones en las que tuvo cercanía de la muerte, y él habla de esas experiencias. Incluso, dice, hay regiones dentro de la psique, dice, que llama, dice, el inconsciente de nuestra psique, es el país de los muertos. Es como si dijera, es lo que conecta realmente con esa dimensión atemporal, ¿no?, que la mente consciente quiere atrapar y no puede, porque no le pertenece, porque no es de su reino. ¿De acuerdo? Entonces, él llega a decir algo muy bonito, que a mí me parece bellísimo. Dice, quiero terminar con una frase de él, dice, el mundo al que vamos después de morir será espléndido y terrible, tal como la divinidad y la naturaleza conocida por nosotros. Fíjense que aquí da una clave súper importante, que remonta, él también era un experto en filosofía oriental, que remonta a las antiguas tradiciones orientales. Es decir,
Las antiguas tradiciones orientales nos hablan del Devacán y el Kama Loka. El Kama Loka sería ese espacio, ese lugar, que serían como espacios de conciencia, donde estaría de alguna forma lo más ínfimo de nosotros. Pues bueno, nuestros pensamientos, configurados por nuestra vida, lo más, podríamos decir, lo más inferior, lo más ínfimo, ¿no? Algo así como el purgatorio o el infierno de las religiones. Y luego estaría el Devacán, que por el contrario sería el lugar más extraordinario, más maravilloso, que estaría configurado por lo más arquetípico que hubiéramos vivido. Me refiero a los arquetipos de Platón, lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero. Es decir, aquello que vivimos y hacemos en la vida en relación con estos arquetipos configurarían el cielo o el Devacán en el que viviríamos, dijéramos, cuando nos desprendemos de las limitaciones del espacio-tiempo, que es a lo que hace referencia con esa frase tan bella Jung en su, dijéramos, en esa conversación casi íntima y personal que tiene poco antes de morir. Es decir, seremos inmortales, continuaremos después de la vida si realmente configuramos esa creencia. Es decir, lo que somos, de alguna manera también lo vamos construyendo. Nuestro cielo y nuestro infierno lo vamos construyendo, de la misma manera que construimos nuestra vida en el plano físico. Muy bien, con esto quiero terminar ya, porque ya casi ha pasado una hora. Si quieren hacer alguna pregunta, aquí estamos. Hola, yo tengo Hola. una pregunta. Sí. Por ejemplo, las personas que no recuerdan los sueños. Ah, bueno, tú dijiste que una de las formas es antes de ir a dormir, decirle a tu consciente que capte la información ¿Hay alguna otra herramienta o...? Bueno, mira, hay varias metodologías, ¿de acuerdo? Para que los sueños sean lo más aprovechables posibles, ¿no? De alguna forma, las antiguas culturas con el templo de los sueños nos daban unas ligeras indicaciones. Hay que prepararse, ¿de acuerdo? La preparación pues sería ni más ni menos la primera idea. Me voy a acostar, que mi sueño sea fructífero, que mi sueño me sea útil, que recuerde el sueño, de tal manera que si dormimos con esa idea, poder ser de alguna forma, participar activamente en el sueño. Es decir, que cuando estamos soñando, recordemos y dijéramos, tengo que recordar el sueño. Estoy en el sueño, tengo que fijarlo, tengo que recordarlo. Claro, probablemente no sea un trabajo de un día para otro, ¿de acuerdo? Generalmente vivimos, en la vigilia inconscientes, porque nuestra vida a veces se ve obligada a un plano tan horizontal, tan ínfimo, que nuestra conciencia está prácticamente en lo que sentimos, no en otro plano. Pues en el sueño más o menos ocurriría lo mismo. Por lo tanto, la clave sería enriquecer un poco la conciencia en nuestra vida de vigilia. Y lo que da un buen resultado también es, poco antes de dormir, no solo la idea de tener un sueño fructífero, consciente, sino prepararse, pues leer algo que sea enriquecedor, un poco, una pequeña lectura enriquecedora, un pequeño trozo de música, pero que sea una música equilibrada y armónica. Y bueno, el sueño es lo mismo que la vigilia. Es decir, si tú en la vigilia vives exclusivamente, digo tú, bueno, como sentido general, no me refiero a ti en particular, cualquier persona, vive una vida muy horizontal, muy pobre, podríamos decir, espiritualmente hablando, pues bueno, su sueño más o menos será lo mismo. Por otro lado, al despertar es importante, si quieres, generalmente cuando despertamos, en el momento que despertamos, solemos recordar, pero es apenas un flash y el flash se va. Entonces anotar en ese momento
anotar rápidamente el sueño que hemos estado teniendo, que en ese momento recordamos. Luego ya, en cuanto van pasando los minutos, ya vamos olvidando y ya no lo recuperamos. No obstante, Jung decía una cosa muy importante. Dice, aunque la conciencia no lo recuerde, el inconsciente lo sabe. Y de alguna manera va a seguir forzando. Él llega al extremo, hasta tal extremo de decir que el sí mismo, que sería como el que emite el gran mensaje a través del inconsciente, nos va impulsando y nos va empujando a aquellas experiencias que convienen a nuestro propio progreso evolutivo. Si sabemos reconocerlas, y aquí entraríamos en el mito de Kairos, el tiempo propicio, que sería aprovechar las oportunidades y no rechazarlas, porque ocurre que a veces rechazamos las oportunidades porque no nos gustan, y es una oportunidad. Entonces, Jung dice, nuestro yo interior, nuestro yo profundo nos lleva a esa situación. Y a veces en el sueño, que somos más libres, que la conciencia no pone límites, nos llega el mensaje de una manera más directa. Y luego, posteriormente, si anotas lo que sueñas, anota las imágenes que percibes en el sueño y utiliza lo que él llamaba la imaginación activa, es decir, habla con ellas. Y trata de verlas, descríbelas, anótalas, que era lo que él hacía. Y bien, supongo que como todo requiere voluntad, requiere constancia y requiere perseverancia.